Hay una palabra sueca que cualquier corredor ha oído al menos una vez. Una palabra que suena divertida, que la gente pronuncia mal casi siempre, y que esconde detrás una historia fascinante y una fisiología más sofisticada de lo que parece. Esa palabra es fartlek, y significa, literalmente, juego de velocidades. El fartlek nació en Suecia en los años 30 del siglo XX como una reacción contra el atletismo de pista, contra los cronómetros, contra la rigidez de los planes de entrenamiento. Era una filosofía antes que un método. La idea de que un corredor podía salir al bosque y dejar que el terreno, su cuerpo y su intuición dictaran el ritmo, alternando esfuerzos intensos con períodos de recuperación activa, de forma libre, sin protocolo, sin estructura fija. Pero lo que empezó como una filosofía de libertad terminó siendo adoptado por los mejores atletas del mundo, incorporado en laboratorios de fisiología del ejercicio y adaptado a todas las disciplinas de resistencia. Hoy el fartlek está en los planes de entrenamiento de corredores de élite y aficionados en los 5 continentes. Y su principio central, la variación continua de la intensidad dentro de una misma sesión, resulta ser fisiológicamente más interesante y más eficaz de lo que sus creadores habrían podido imaginar. Hoy vamos a entender de dónde vino, qué ocurre en el cuerpo cuando se practica y cómo diferenciarlo del interval training clásico para aplicar cada uno en el momento correcto. Para entender el fartlek hay que entender el contexto en el que nació. A finales de los años 20 y principios de los 30, el atletismo de fondo europeo estaba dominado por el modelo de entrenamiento de pista, series medidas con precisión, recuperaciones cronometradas, volúmenes calculados. El entrenamiento de Gerschler y Reindel, que hemos analizado en el video sobre el interval training, era el paradigma dominante. Todo era medición, control, protocolo. En ese contexto, Gösta Holmér, entrenador nacional del equipo de atletismo de Suecia, empezó a desarrollar una idea diferente. Holmér había observado que los atletas suecos, que entrenaban en terrenos naturales con cambios constantes de pendiente y superficie, desarrollaban una capacidad de adaptación al esfuerzo variable que los atletas de pista no tenían. El bosque sueco, con sus senderos irregulares, sus subidas y bajadas, sus raíces y su terreno blando, obligaba al corredor a variar continuamente el ritmo y el tipo de esfuerzo de forma espontánea, sin que nadie lo prescribiera. Holmér formalizó esa observación en un sistema que presentó en 1937 y al que llamó fartlek, juego de velocidades en sueco. Las reglas del sistema eran deliberadamente vagas. El corredor salía al campo durante un periodo de tiempo determinado, entre 45 minutos y 2 horas, y alternaba tramos a ritmo suave, con aceleraciones de distancia e intensidad variable, decididas en el momento según cómo se sintiera el cuerpo y cómo fuera el terreno. No había series predefinidas, no había cronómetro midiendo cada esfuerzo, solo el corredor, el bosque y su propia percepción del esfuerzo. Los resultados sobre los atletas suecos fueron inmediatos y llamativos. Entre 1940 y 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, que mantenía a muchos países sin competiciones internacionales, los fondistas suecos establecieron 16 récords mundiales en distancias de 1.500 metros a 5.000 metros. Gunder Hag y Arne Andersson, 2 atletas entrenados bajo la filosofía del fartlek, se batieron entre sí en una serie de duelos memorables que fueron empujando el récord mundial de la milla hacia abajo de forma sistemática. El fartlek funcionaba, y el mundo del atletismo lo notó. El fartlek no es simplemente correr de forma desordenada. Tiene una lógica fisiológica que la ciencia moderna ha ido articulando con cada vez más precisión, y que explica por qué la variación continua de intensidad produce adaptaciones que ni el entrenamiento continuo a ritmo uniforme ni el interval training clásico por sí solos generan de la misma forma. La característica central del fartlek, desde el punto de vista fisiológico, es que el organismo trabaja de forma constante en el tránsito entre diferentes sistemas energéticos sin instalarse de forma estable en ninguno de ellos.
Durante un rodaje uniforme a ritmo aeróbico, el organismo optimiza su funcionamiento para esa intensidad concreta. La demanda metabólica es estable, la frecuencia cardíaca se estabiliza, el reclutamiento de fibras musculares es relativamente constante. El estrés adaptativo existe, pero es uniforme. Durante un interval training clásico, el organismo alterna entre esfuerzo máximo y recuperación relativamente completa, con transiciones abruptas entre estados muy distintos. El fartlek produce un patrón diferente, transiciones continuas entre intensidades, ninguna de las cuales se sostiene el tiempo suficiente para que el organismo alcance un estado estable. Eso significa que el sistema cardiovascular está continuamente ajustando el gasto cardíaco al alza o a la baja, que el sistema metabólico está continuamente cambiando la proporción entre oxidación de grasas y glucólisis, que el sistema nervioso autónomo está continuamente modulando la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción periférica. Toda esa actividad regulatoria continua es en sí misma un estímulo adaptativo. Desde el punto de vista del lactato, el fartlek produce algo especialmente interesante. Durante las aceleraciones, la producción de lactato supera temporalmente la capacidad de eliminación y la concentración en sangre aumenta. Durante los tramos de recuperación activa a ritmo suave, la concentración de lactato baja porque las fibras de contracción lenta, ricas en mitocondrias, oxidan el lactato producido durante el esfuerzo intenso. Ese ciclo de producción y oxidación de lactato, repetido continuamente a lo largo de la sesión, entrena los mecanismos de transporte y oxidación del lactato de una forma que el interval training clásico, con recuperaciones más pasivas y más largas, no produce con la misma eficiencia. La recuperación activa, entre esfuerzos, que es característica del fartlek, es fisiológicamente más eficaz que la recuperación pasiva para el aclaramiento del lactato, precisamente porque mantiene el flujo sanguíneo muscular elevado. Una tercera adaptación relevante tiene que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. El corazón de un corredor que hace fartlek está sometido a una demanda continuamente variable que estimula la plasticidad del sistema de regulación autonómica cardíaca. Los estudios que han analizado la variabilidad de frecuencia cardíaca durante y después de sesiones de fartlek muestran patrones distintos a los del entrenamiento continuo, con una actividad parasimpática de recuperación más pronunciada entre esfuerzos, lo que sugiere que el sistema nervioso autónomo está siendo estimulado de forma específica por la naturaleza variable del esfuerzo. La confusión entre fartlek e interval training es comprensible porque ambos implican alternar esfuerzo intenso con recuperación. Pero las diferencias entre los dos métodos son reales y tienen consecuencias prácticas importantes. La primera diferencia es la prescripción. El interval training clásico prescribe con precisión la distancia o duración de cada serie, la intensidad objetivo y el tiempo de recuperación. Esa precisión es lo que le da al interval training su potencia como herramienta de desarrollo del VO2 max. Permite aplicar el estímulo correcto en el momento correcto, asegurando que el atleta alcanza la intensidad necesaria para maximizar el tiempo cerca del gasto cardíaco máximo. El fartlek prescribe solo el tiempo total de la sesión y, a lo sumo, una orientación general sobre el número y tipo de esfuerzos. El atleta decide la intensidad y duración de cada aceleración en tiempo real, guiado por su percepción del esfuerzo. La segunda diferencia es el tipo de recuperación. En el interval training, la recuperación entre series suele ser pasiva, caminando o parado, o activa a un ritmo muy suave, y tiene una duración predefinida. Su función es permitir la restauración parcial del sistema fosfágeno y la reducción del lactato hasta un nivel que permita iniciar la siguiente serie con calidad suficiente. En el fartlek, la recuperación es siempre activa, a un ritmo de trote que puede variar, y su duración la decide el atleta según cómo se sienta. No se detiene, no hay pausa. El organismo nunca abandona completamente el estado de ejercicio aeróbico.
La tercera diferencia es el terreno. El interval training se hace preferentemente en pista o en superficie plana y regular, porque la precisión de las series requiere condiciones controladas. El fartlek se hace idealmente en terreno natural, con cambios de pendiente y superficie que añaden una variabilidad adicional al estímulo muscular y metabólico. Correr en terreno irregular recluta patrones de activación muscular diferentes a los del terreno plano, activa la musculatura estabilizadora del tobillo y la rodilla, y obliga al sistema nervioso a adaptarse continuamente a condiciones cambiantes. Esa variabilidad del terreno no es un defecto del fartlek, es parte de su mecanismo de acción. La cuarta diferencia, quizá la más importante para el corredor popular, es el coste psicológico. El interval training exige una disciplina de ejecución que puede ser mentalmente agotadora. Cada serie debe completarse a la intensidad prescrita. Cada recuperación debe respetarse. Ese rigor es necesario para que el método funcione según su diseño, pero también genera una fatiga cognitiva que puede afectar al disfrute del entrenamiento y a largo plazo a la adherencia. El fartlek, por diseño, elimina esa presión. No hay tiempo objetivo que alcanzar en cada aceleración. No hay sensación de fracaso si una aceleración dura menos de lo previsto. El corredor puede responder de forma orgánica a cómo se siente ese día, y eso tiene un valor que la fisiología del ejercicio reconoce cada vez más en términos de sostenibilidad del entrenamiento a largo plazo. La paradoja del fartlek moderno es que el método que nació precisamente como reacción contra la rigidez del entrenamiento estructurado ha terminado siendo sistematizado, protocolizado y periodizado por entrenadores y fisiólogos de todo el mundo. Hoy existen versiones del fartlek que tienen una estructura tan precisa que apenas se diferencian del interval training, excepto por el hecho de que se realizan en terreno natural y con recuperación siempre activa. Estas versiones estructuradas del fartlek, que los entrenadores modernos suelen llamar fartlek controlado o fartlek de referencia, prescriben el número de esfuerzos, su duración aproximada y la intensidad objetivo en términos de ritmo o de frecuencia cardíaca, pero mantienen la recuperación activa y, cuando es posible, el terreno natural. El resultado es un método que combina la precisión del interval training con la continuidad y la variabilidad del fartlek original. En el otro extremo, la versión más fiel al espíritu original de Holmer sigue siendo practicada y valorada por entrenadores que trabajan con atletas de alto rendimiento como forma de entrenamiento de baja carga perceptiva, pero alta variabilidad de estímulo. Renato Canova, cuyo método hemos analizado en otro video, incluye sesiones de fartlek libre en el bosque como complemento al trabajo específico de pista, precisamente porque la variabilidad no estructurada del esfuerzo produce estímulos que el entrenamiento prescrito no genera. Y los grupos de entrenamiento kenianos en Iten y Eldoret incluyen regularmente lo que ellos llaman fartlek de grupo, sesiones en las que los atletas se turnan para decidir espontáneamente el ritmo de cada tramo, creando una variabilidad colectiva que ningún plan individual podría prescribir. Desde el punto de vista de la periodización, el fartlek encaja de forma natural en fases específicas del año de entrenamiento. Es especialmente útil en la fase de transición entre la base aeróbica y el trabajo de calidad específico, cuando el atleta necesita empezar a elevar la intensidad media sin aún comprometer recursos de recuperación con series de alta demanda, y es una herramienta valiosa en periodos de recuperación activa entre ciclos de entrenamiento intenso, porque permite mantener el estímulo de variabilidad sin la fatiga acumulada del interval training. El error más frecuente en la aplicación del fartlek por parte de corredores populares es convertirlo involuntariamente en un interval training mal ejecutado. Aceleraciones demasiado largas a una intensidad demasiado alta, seguidas de tramos de recuperación insuficientes, que acaban dejando al corredor agotado mucho antes de terminar la sesión y sin haber conseguido el estímulo de variabilidad que hace al fartlek eficaz. El principio más importante del fartlek bien ejecutado es que los tramos de recuperación deben ser suficientemente largos y suficientemente suaves
como para que las aceleraciones siguientes puedan realizarse con buena calidad. Si los tramos suaves se hacen demasiado rápido o demasiado cortos, la sesión se convierte en un esfuerzo continuo a intensidad media, que es exactamente la zona gris que el modelo polarizado de Seiler identifica como la peor inversión de recursos de recuperación. La recuperación activa en el fartlek no es un lujo. Es parte del mecanismo fisiológico del método. El segundo principio es la gradación de las aceleraciones. Una sesión de fartlek bien diseñada no tiene todas las aceleraciones a la misma intensidad. Combina esfuerzos cortos y muy intensos, de 20 a 40 segundos, con esfuerzos más largos a intensidad de umbral, de 2 a 5 minutos. Esa variedad de duraciones e intensidades produce una variedad de estímulos fisiológicos que un esfuerzo uniforme no genera. Las aceleraciones cortas y muy intensas estimulan las vías anaeróbicas y la potencia muscular máxima, mientras que los esfuerzos más largos a umbral desarrollan la capacidad de sostener velocidades elevadas en el rango aeróbico avanzado. El tercer principio, fiel al espíritu original de Holmer, es usar el terreno como aliado, subir una cuesta a esfuerzo máximo y recuperar en el descenso, acelerar en la recta de un sendero y reducir el ritmo al entrar en un tramo técnico. Dejar que el paisaje dicte parte de la estructura de la sesión. Esa interacción entre el corredor y el terreno es lo que distingue al fartlek auténtico del interval training disfrazado, y es también lo que produce las adaptaciones neuromusculares específicas del terreno variable que hacen al fartlek especialmente valioso para corredores de campo a través o de montaña. En un mundo del entrenamiento de running dominado por los planes descargables, los relojes GPS que miden cada variable imaginable y los algoritmos que optimizan la carga de entrenamiento semana a semana, el fartlek representa algo que corre el riesgo de perderse. La idea de que el cuerpo humano tiene una capacidad de autorregulación que ningún plan externo puede replicar completamente. Gösta Holmer no tenía datos de lactato ni monitores de frecuencia cardíaca. Tenía la observación de que los corredores que dejaban que su cuerpo dictara el ritmo en el bosque llegaban a las competiciones con una capacidad de adaptación al esfuerzo variable que los corredores de pista no tenían. Esa observación, hecha sin instrumentación científica en los años 30, ha resultado ser fisiológicamente correcta. La variabilidad continua de la intensidad estimula mecanismos de regulación metabólica, cardiovascular y neuromuscular que el entrenamiento a intensidad fija no activa con la misma profundidad. La ciencia moderna no ha refutado al fartlek. Le ha dado el lenguaje para explicarse. Transporte de lactato, variabilidad de frecuencia cardíaca, reclutamiento muscular variable, plasticidad del sistema nervioso autónomo. Holmer intuía esos mecanismos sin poder nombrarlos. Los fisiólogos actuales los nombran sin haber mejorado sustancialmente la intuición original. El fartlek más eficaz es probablemente una versión que combina los dos extremos. La libertad de responder a cómo se siente el cuerpo ese día con la conciencia de qué tipo de esfuerzos y qué tipo de recuperaciones producen los estímulos fisiológicos que se buscan. No un plan rígido, no una improvisación caótica, algo intermedio. Un corredor que conoce su cuerpo, que entiende su fisiología básica y que sale al bosque con una intención, pero sin un cronómetro en la mano. 85 años después de que Gösta Holmer lo formalizara en un manual para el equipo nacional sueco, el fartlek sigue siendo uno de los métodos de entrenamiento más utilizados en el atletismo mundial. No porque sea la herramienta más precisa, sino porque es la más humana. Juego de velocidades. Eso es todo lo que significa. Y resulta que eso es suficiente.